Muchas bendiciones. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciéndole a Dios por la oportunidad que me da de presentar este sermón, esperando que sea de mucha bendición para cada una de sus vidas. En esta ocasión vamos a aprender acerca de la recompensa de la fe. Para esto vamos a ubicarnos en el libro de Marcos, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 12. Vamos a aprender acerca de la fe que traspasa paredes. Esa fe que necesitamos muchos de nosotros, que tal vez por nosotros mismos no podríamos lograr muchas cosas, pero con la ayuda de Dios y de nuestros amigos o familiares, de aquellos que están cerca de nosotros comprometidos con nuestra situación, podemos lograr que lo imposible sea posible y podemos lograr también acercarnos a Jesús, tal vez cuando nosotros solos no podamos. Había un hombre en aquel lugar que tenía parálisis. Los primeros versos nos relatan que también tenía una necesidad, la cual era una sanidad física. Aunque él no podía moverse, tenía 4 buenos amigos que sí podían hacerlo. Este varón estaba imposibilitado de moverse y caminar para llegar al lado de Jesús y pedirle que le haga el favor de ese milagro que tanto ha estado anhelando. Pero estos 4 amigos que sí podían hacerlo, se pusieron de acuerdo y pusieron al paralítico en una camilla y comenzaron a cargarle con el fin de llevarle hasta Jesús. Sin embargo, cuando llegaron a la casa donde Jesús estaba predicando, se dieron cuenta que había mucha gente aglomerada. Tanto así que incluso las personas estaban aglomeradas hasta la puerta. Así que estos hombres, llevando a su amigo en una camilla, simplemente no pusieron excusas por no poder pasar por la multitud. Decidieron usar su fe y llevarlo por un costado, por unas gradas, hasta el techo. Los amigos del paralítico no se dieron por vencidos. Ellos también creían que Jesús podía sanar a su amigo. Los 4 hombres se dieron cuenta que podían bajar la cama del paralítico por el techo hasta donde estaba Jesús. Y aunque no lo han podido hacer por la puerta principal, se dieron cuenta que si ellos se ponían de acuerdo y trabajaban juntos y bien coordinados, podían lograr ese cometido. Cargar a un hombre hasta el techo de una casa y luego bajarle sin lastimarle no era una tarea fácil. Pero ellos lograron eso. Mientras muchos estaban aglomerados intentando escuchar y alcanzar donde estaba Jesús, allá delante de la casa, estos 4 amigos decidieron buscar un camino por donde otros no miraban. Decidieron ubicar un lugar de acceso para llegar hasta Jesús por donde otros no se atrevían a hacerlo. Esto se llama fe, pero una fe que traspasa paredes, una fe que traspasa barreras, barreras no solamente físicas,
sino barreras de incredulidad, barreras donde muchos ponen por excusa tantas circunstancias. Estos hombres decidieron usar su fe, que traspasa paredes, para ayudar a este paralítico. Cuando ellos lograron destapar el techo, no se rindieron, por lo que muchos pudieron haber dicho que hacen mucho ruido, que hacen caer algunas cosas, y muchos empezaron a dudar, y tal vez muchos empezaron a murmurar, pero no le hicieron caso estos 4 hombres a lo que decían las demás personas, y no permitieron que esos comentarios los distrajeran de su propósito, y siguieron adelante hasta que lograron meter a este paralítico por el techo de esta casa hasta donde estaba Jesús. Jesús vio la fe de estos 5 amigos y sanó y perdonó al que estaba enfermo, al que estaba paralítico. Porque bien es cierto que estos 4 hombres que estaban cargando a quien estaba paralítico tenían fe, tenían la convicción y la certeza de que si lo llevaban delante de Jesús, Jesús lo iba a sanar. Pero aquí vemos no solamente la fe de 4, sino la fe de 5 amigos. Porque de nada hubiese servido que lo lleven estos 4 hombres delante de Jesús si este paralítico hubiese dudado, hubiese tenido incredulidad en su corazón. Él también estuvo participando del don del Espíritu Santo, esto es la fe. Este paralítico junto con estos 4 hombres estuvieron todos unánimes participando de esta fe que traspasa paredes. Y muchos que estaban ahí eran escribas, conocedores de lo que Jesús estaba hablando. Estos son los mandamientos. Diríamos hoy en día, conocedores de la palabra de Dios. Conocían, pero no lo vivían posiblemente. Porque cuando empezaron a bajar a este enfermo, no registra que alguien más se unió para ayudarles. No registra en la Biblia ni en los contextos que alguien más o algunos más empezaron a ayudar. Simplemente se quedaron viendo cómo es que estos 5 hombres se habían unido con un solo propósito, el cual era ayudar a uno. Lo que nos enseña la palabra de Dios. Si alguien está desanimado, animémosle. Lo que nosotros entendemos es que tenemos que amar a Dios, pero también amar a nuestro prójimo. Porque no somos nosotros solamente oidores de la palabra de Dios, sino también hacedores. Y como tal, no hay que quedarnos solamente viendo o solamente hablando, sino es necesario que la fe también tenga obras. Entonces nosotros tenemos que actuar, tenemos que hacer algo más de lo que estamos haciendo normalmente para que nuestra fe, que todavía no ha tenido la madurez que quisiéramos que tenga, que nuestra fe no alcanzó todavía lo que quisiéramos que alcance, pueda aún traspasar paredes. Cuando Jesús ve la fe de estos 5 amigos, sana
y perdona los pecados de este paralítico que estaba enfermo. ¿Por qué Jesús perdonó también sus pecados aparte de sanarle? Es probable que el pecado de este hombre hubiera causado su enfermedad, y es por ende que él hubiera llegado a Jesús con fe y arrepentimiento. Porque para arrepentirse no es necesario ver las condiciones externas. Para arrepentirse hay que ver nuestra condición personal para reconocer en qué le fallamos a Dios y que Él pueda obrar a través de ese arrepentimiento y la fe que nosotros podamos tener para con Dios. Gracias a Jesús, el paralítico dejó de ser paralítico. Gracias a que Jesús visitó esta casa y permitió que alguien llegara a este paralítico de esta manera tan inusual, porque bien pudo haberle recibido Jesús en la puerta a este paralítico que fue traído por 4, porque eso debió haber sido notorio, que 4 hombres estén cargando a un paralítico y que cuando ellos quisieron ingresar adentro de la casa, hasta la parte donde estaba Jesús, no le permitieron porque había mucha gente aglomerada. Posiblemente había muchos más que estaban enfermos. Posiblemente había muchos más que tenían necesidades distintas y que anhelaban y deseaban otros milagros. Y ese es un error a veces para que la fe que nosotros queremos que esté en nuestra vida obre como debería de ser. Es que pensamos solamente en nosotros, es que nos preocupamos tanto en nuestros problemas que nos olvidamos que nuestro prójimo también tiene problemas y posiblemente son más graves o más complicados que de nosotros. Pues muchos de nosotros podemos trasladarnos caminando, podemos hablar, podemos ver, podemos hacer muchas cosas. Y no nos damos cuenta que eso es una bendición de Dios, que Dios puede usar lo que nosotros tenemos para ayudar a otros. Que si nosotros dejáramos de pensar solamente en nosotros y nos pusiésemos también a pensar, a orar y a ayudar a aquellos que están a nuestro alrededor, sobre todo los que más lo necesitan, entonces nuestra fe podría ser activada, avivada, de tal manera que esa fe va a poder traspasar paredes. Paredes no solamente físicas como lo que estamos aprendiendo en este momento, sino también paredes de incredulidad, paredes de duda, paredes de conformismo, estas barreras que nos impiden conocer la gloria de Dios. Y gracias a Jesús, nosotros tenemos el acceso para que esa fe pueda ser usada. Pero depende de nosotros. Depende de cada uno de nosotros cómo usamos esa fe. Y que nadie se puede quejar que por qué la gloria de Dios no se manifiesta, o que por qué no hay un avivamiento, o por qué no vemos milagros, o por qué no vivimos milagros en nuestras vidas. Porque tenemos el acceso nosotros, aunque hayan barreras, siempre el Espíritu Santo de Dios nos va a guiar por donde debemos de ir. Y si usamos la fe y si nos ponemos de acuerdo
vamos a también encontrar caminos por donde no hay. Vamos a lograr lo que otros tal vez no puedan lograr porque se están todavía conformando. Y necesitamos nosotros no mirar las circunstancias, sino mirar las promesas que Dios ha puesto en nuestras vidas. Este paralítico, después que fue sanado, no tuvo que ser levantado nuevamente por el techo. Porque el llegar a Jesús ha sido tal vez muy complicado. Una larga espera, con muchas circunstancias adversas. Pero una vez que estaba cerca de Jesús, él se pudo poner de pie y darse cuenta que ya no necesitaba a alguien que le ayude a llevar sus cargas o a él mismo. Se dio cuenta que era libre realmente. Que bien es cierto, los amigos, los familiares, nuestro prójimo, quienes nos apoyan y oran por nosotros, nos pueden ayudar. Y aún nosotros podemos ayudar a otros. Pero es Jesús quien nos da plena libertad. Es Jesús solamente quien puede hacer la obra perfecta de Dios en nuestras vidas. Y nosotros podríamos ayudar a muchos, pero no cumpliríamos con las expectativas que las personas necesitan. O podrían de repente muchos ayudarnos a nosotros. Tampoco podrían lograr lo que realmente necesitamos. Pero ese es el inicio. Y Dios usaría muchas circunstancias para hacer su obra perfecta en nosotros. Y aún darnos lo que anhelamos según nuestra fe. Este paralítico tampoco necesitó ayuda para que alguien le pueda acompañar a llevar su camilla por la cual él antes de este milagro entró delante de Jesús. Él mismo salió por la puerta caminando, viendo cómo otros se maravillaban y se asombraban de lo que Jesús había hecho en su vida y en su cuerpo. Y todos los presentes que estaban ahí mostraron de tal manera su asombro que glorificaron a Dios por esta sanidad y por esta salvación, porque decían ellos: nunca antes hemos visto tal cosa en este lugar. Y si tú estás en una situación también como el paralítico, que quisieras caminar, que quisieras volver a ir a los pies de Jesús, pero por ti solo no puedes, déjame decirte que con una oración, que con una petición, Dios va a obrar en tu vida. Y que hay muchos que pueden ayudarte. Solamente tienes que pedir para que puedas recibir. Para que también puedas glorificar por lo que anheles. Y sea todo para la gloria de Dios. Muchísimas gracias por el tiempo prestado de parte de ustedes. Muchas gracias y que Dios les bendiga